tenemos una cultura de gratitud, pero se ha vuelto como un gesto social solamente. Se agradece por educación, agradecemos por costumbre, agradecemos muchas veces por cortesía. Sin embargo, en la vida espiritual, la gratitud no es una reacción, sino es una convicción. ¿Qué quiero decir con ello? Un corazón transformado por la gracia del Señor no agradece solo cuando todo le sale bien. Agradece porque sabe quién es su Señor. Aun cuando las situaciones parezcan adversas, la gratitud del creyente maduro no debe depender de la cultura, del resultado, sino de la relación que nosotros tenemos con nuestro Señor. Nuestra gratitud no debe apoyarse solamente de las emociones, sino en la fe. Eso es lo que sostiene nuestra gratitud. Por eso Pablo une la fe con la gratitud. Y vamos a mirar en este día cómo Pablo lo hace. La gratitud revela el fruto visible de una raíz sana de nuestro corazón. Ser agradecidos es vivir consciente de la gracia de Dios todos los días de nuestra vida. Y Dios hoy nos llama a volver a ese nivel de gratitud, que no solamente se limite a decir gracias, Señor, sino que transforme nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, nuestra manera de vivir. Porque yo creo que la gratitud es la máxima expresión de nuestra fe. Cuando se vive desde Cristo, se convierte esa gratitud en el lenguaje del corazón renovado por el Señor. Pablo nos habla de una gratitud que rebosa. Esa palabra describe algo que no se puede contener. Es una gratitud que se desborda de nuestro corazón como una fuente que brota, porque su origen es un origen vivo. Y como creyentes, mis hermanos, no fabricamos gratitud. La gratitud es el reflejo natural de lo que Cristo está produciendo día a día en nuestros corazones. Cuando alguien está arraigado en Cristo, su fe se convierte en un suelo donde florece gratitud. Y no se trata de obedecer cuando todo va bien, sino de vivir en un estado continuo de gratitud, aún en medio de todos esos procesos difíciles que pasamos en esta vida. Y eso, mis hermanos, es lo que sostiene nuestro ser. Y quiero en esta mañana que ustedes abran sus Biblias en este pasaje, que es el pasaje que voy a usar para desarrollar este tema. Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Y esta palabra nos dice de esta manera: por eso, versículo 6, de la misma manera que recibieron a Cristo como Señor, vivan ahora en Él. Esto es para los creyentes. De la misma manera como tú recibiste a Cristo, tenemos que vivir ahora en Él. ¿Y cómo es vivir en Él? Y aquí hay las 4 partes de mi mensaje que quiero compartir en este día. Primero, versículo 7. Arraigados, la primera. Edificados en Él, segunda. Confirmados en la fe, tercera. Como se les enseñó
Y la cuarta, llenos de gratitud. Llenos de gratitud. Y esta es una secuencia, mis hermanos, de crecimiento en la gratitud. Pablo nos habla de estos 4 verbos principales que yo quiero que ustedes tengan en cuenta en esta mañana. Arraigados, edificados, confirmados y llenos. Ese es el resultado natural de un proceso en la vida del creyente que debe rebosar de gratitud, porque hemos aprendido a reconocer a Dios en todas las cosas. Y hoy vamos a descubrir cómo esa gratitud interior produce transformación real y plenitud en nosotros. Vayamos a la primera palabra, arraigados en Cristo. Arraigados en Cristo. Esta es la raíz de toda gratitud. Arraigados en Él, dice Colosenses 2:7. Y la imagen que Pablo usa aquí es una vida que brota desde las raíces. Una vida que brota desde lo profundo de la raíz. Por eso esta gráfica aquí nos da esta raíz. La primera. No habla de una palabra cargada de espiritualidad. Nos habla de esa raíz. No una raíz de una relación superficial, sino de una conexión vital con el Señor. En el mundo antiguo, arraigar se usaba para describir una planta que ha echado raíces profundas en la tierra. ¿Y eso qué significa, pastor? Significa estabilidad, significa nutrición, significa permanencia. Así, cuando el apóstol dice arraigados en Cristo, está describiendo una vida que no se sostiene por sí misma, sino que está arraigada y extrae todo su alimento, su fuerza, su dirección de Cristo Jesús. Déjame decirte esto, el creyente no fue diseñado para vivir desprendido como una rama cortada. El Señor mismo dijo, separados de mí, no pueden hacer nada. Sin raíces profundas, la vida espiritual se marchita. Pablo no ordena arraigarse, sino que declara una realidad espiritual establecida en esta palabra del Señor. El creyente está arraigado en Cristo. ¿Y esto implica qué? Implica que Cristo es el suelo donde la vida cristiana está plantada. Y su gracia es la savia que mantiene todo lo demás, que mantiene nuestras vidas en pie. Cuando una raíz está sana, todo el árbol florece. Pero si las raíces se dañan, si la raíz no está estable, el árbol se puede caer. Si la raíz está contaminada, las hojas se marchitan. Los frutos pierden y el crecimiento se detiene. De igual manera, cuando tú como hijo de Dios, como hija de Dios, pierde esa comunión íntima con Cristo, la gratitud deja de fluir. No porque te falten motivos, sino porque el corazón se ha desconectado de la fuente que los hace visibles. Entonces, ¿qué significa estar arraigado en Cristo? Estar arraigado no es simplemente pertenecer a un lugar o ir a una iglesia, es estar firmes, establecidos
en una fuente que da identidad y sustento. En términos espirituales, estar arraigados en Cristo significa que Él se convierte en el centro desde donde interpretamos nuestras vidas, nuestras emociones y nuestras decisiones. Un creyente arraigado no busca estabilidad en lo que tiene, en las cosas que el mundo les ofrece, sino en quién es su Señor. No depende del clima espiritual, del clima emocional, porque sabe que su sustento proviene de un nivel más profundo. Ser arraigado, mis hermanos, es vivir desde la convicción, no desde la fluctuación de que hoy estoy y mañana me desentiendo. Es tener raíces tan hondas, tan profundas en la fe, que las tormentas no arrancan la esperanza y la bendición del Señor. Pablo usa esta imagen con intencionalidad. En Colosas era una ciudad expuesta a filosofías, a creencias cambiantes. Muchos cristianos estaban siendo arrastrados por nuevas corrientes doctrinales, filosóficas, y frente a eso el apóstol Pablo les recuerda: ustedes ya tienen raíces, no las abandonen, no busquen alimento en otra tierra. Su firmeza no viene de lo que oyen, sino de aquel en quien ustedes están plantados. Por lo tanto, mis amados, estar arraigado también habla de profundidad emocional y espiritual. En una cultura donde todo es temporal, muchas veces las raíces no se ven, pero sostienen todo lo visible. Así es la vida del creyente. Lo que nos sostiene no está en lo externo, sino en lo interno. Lo que otros no ven, lo que otros no perciben, la obediencia silenciosa, la adoración en medio del dolor, la oración en secreto, es lo que da fruto visible. La tercera parte de este primer punto, la gratitud como señal de una raíz viva. Yo creo que la gratitud es el primer fruto que aparece cuando las raíces están bien. No se puede fabricar ni fingir por mucho tiempo cuando hay una raíz que no está bien. Cuando hay una raíz sana, hay gratitud. Cuando no hay una raíz buena, hay queja. Pablo une la gratitud con la raíz porque sabe que el corazón agradecido, pues es evidencia de una vida espiritual saludable. Las personas que están arraigadas en Cristo no viven pendientes de lo que falta, sino están conscientes de lo que están recibiendo día a día del Señor. Y la gratitud no depende de circunstancias favorables, sino de una conexión interior con la fuente divina, con el mismo Señor Jesucristo. Y esa conexión, mis hermanos, produce una transformación perceptible. Donde antes había ansiedad, ahora hay paz. Donde había comparación, ahora hay contentamiento. El creyente que está arraigado deja de reaccionar según el ambiente, según lo visible, y empieza a responder desde lo eterno, porque la raíz lo ha transformado. Por eso una iglesia agradecida es una iglesia con raíces. Una relación agradecida es uno que ha aprendido a mirar con los ojos del alma, no con los de la carencia, no con los de las falencias. Un creyente agradecido es alguien que ha decidido permanecer, incluso cuando no entiende el porqué,
porque ha descubierto que su estabilidad está en Cristo y no en el entorno. Este punto, una conclusión de este punto es esta, mis hermanos. El secreto de una gratitud transformada no está en recibir más bendiciones, sino en profundizar en la raíz que ya poseemos. Estar arraigados en Cristo significa vivir desde una conexión que no depende de las estaciones de la vida. Cuando las raíces son profundas, la vida resiste cualquier viento, cualquier tempestad. Por eso la gratitud auténtica no es una emoción de decir gracias, es una posición espiritual. Es la evidencia de que Cristo no solo es conocido, sino es habitado, estamos en Él. Y cuando el alma está firme, plantada en Cristo, el corazón no se queja, el corazón florece. El segundo verbo que nos habla aquí en este pasaje, Pablo, es edificados en la fe. Edificados en la fe. La estructura de una gratitud sólida. Edificados en la fe. La imagen que Pablo utiliza es la vida como una construcción espiritual. En la primera parte habla del creyente como una planta, como un árbol, pero ahora lo presenta como un edificio, como una edificación. Cambia la metáfora agrícola por una arquitectónica y nos muestra otra dimensión del crecimiento espiritual, la estabilidad que se construye paso a paso sobre un fundamento firme. Y la palabra aquí, edificar, significa literalmente edificar sobre algo que ya está fundado. Indica progreso, continuidad, madurez en la vida cristiana. El creyente tiene que tener una buena base. No empieza desde cero. No empieza edificando su casa sobre la arena, sobre ningún fundamento. Al frente de mi casa se está construyendo el metro y llevan más de un año aquí en la cuadra al frente de mi ventana construyendo el metro. Y han estado haciendo una cimentación profunda. Hay máquinas que han taladrado profundamente. Luego han metido unos tubos de hierro grandes. Luego los llenaron de concreto. Después les pusieron el hierro, las varillas de hierro y lo cimentaron allí, lo plantaron. Y después han hecho las columnas y han estado trabajando todo el tiempo. ¿Por qué? Porque tienen que tener una buena cimentación. Tienen que probar de que estos pilotes que están haciendo a través de la ciudad van a soportar todo el peso del metro. El creyente no empieza desde cero. Su simiente es Cristo. Cristo es la roca. Todo lo demás se levanta sobre esa base. Por eso Pablo no invita a edificar cualquier cosa, sino a edificar en Él, dice la Escritura aquí. En otras palabras, la estructura de la vida cristiana solo tiene sentido si el fundamento es Cristo. Todo lo que se construye fuera de Él, aunque parezca sólido, tarde o temprano se va a desplomar. Así como estas construcciones del metro como un edificio que requiere planos, que requiere materiales, que requiere dirección, la vida espiritual necesita propósito
disciplina y guía del Espíritu Santo. Edificar en Cristo no es un evento, es un proceso continuo. Se construye cada día con decisiones pequeñas, con obediencia en lo cotidiano, con fidelidad en lo poco, con coherencia entre lo que se cree y lo que se vive. Con esos materiales invisibles se forma una estructura espiritual que resiste con el paso del tiempo. ¿Qué significa estar edificados en algo? Estar edificados implica haber desarrollado toda una estructura interna que da forma, un equilibrio, un soporte a todo lo demás. Una persona que está edificada en Cristo tiene un carácter espiritual firme, una mente renovada, una fe probada en las pruebas, en las dificultades. No vive movida por las emociones, por los impulsos, sino por las convicciones. Y en la enseñanza que nos da Pablo aquí, edificar en Cristo significa permitir que Él sea el molde, que Él sea la medida de nuestra vida. Ya no construimos según nuestro criterio, sino conforme al diseño de esta palabra del Señor. El Espíritu Santo actúa como el arquitecto, como el ingeniero interno, ajustando áreas, corrigiendo ángulos, reforzando lo débil. Y esa obra no siempre es cómoda, mis hermanos. Siempre hay procesos que son difíciles, pero es necesaria para que nosotros sostengamos lo que Dios quiere edificar en nuestras vidas. Cuando alguien está edificándose en Cristo, su gratitud se vuelve más sólida. Su vida cristiana es más consistente y menos emocional. Y agradece no porque todo sea perfecto, sino porque entiende que cada proceso, cada paso es parte del edificio que Dios está levantando. Y eso toma tiempo. Estos pilotos que están haciendo a través de la Caracas han tomado ya casi más de 2 años y están trabajando día y noche. El 31 de diciembre estaban trabajando a las 12 de la noche. El 24 también. Hay turnos de día y de noche y están trabajando continuamente. Por eso, mis hermanos, no porque todo sea perfecto debemos agradecer, sino porque entendemos que cada proceso es parte de la edificación que Dios está levantando en nuestras vidas. La gratitud no deja de ser una reacción emocional para convertirse en algo que nosotros simplemente decimos gracias, Señor. Es una respuesta estructurada desde la fe y desde nuestra convicción de que el Señor es nuestro Dios. Pablo une esas dos imágenes, raíces y edificación, para mostrarnos el equilibrio entre profundidad y estructura. Las raíces dan vida, pero la edificación da forma. La raíz sostiene, la edificación organiza y en conjunto representan una fe viva, madura y coherente. Un punto en esta segunda verdad es mis hermanos. La gratitud es señal de madurez estructural. Yo creo que una de las señales más claras de que alguien está siendo edificado en Cristo es su capacidad de mantener la gratitud en medio del proceso. El creyente inmaduro agradece solo cuando las cosas marchan bien. El maduro, en cambio, reconoce que incluso en medio de los desafíos,
Esos desafíos son parte del propósito de Dios también. Y la edificación espiritual no ocurre en un ambiente de ideales. Dios nos forma en medio de presiones, en medio de responsabilidades, en medio de pruebas, porque ahí es donde se revela la solidez del carácter del cristiano. Cada etapa difícil añade un bloque, una varilla, un hierro nuevo a la estructura interior de nuestro corazón. Y cada vez que el alma elige agradecer en medio del proceso, entonces la fe se va reforzando, la fe se va creciendo. Y cuando el corazón se edifica en Cristo, deja de depender de los demás, de la aprobación externa. Su gratitud no está sujeta a que la gente nos diga, ay, qué bueno eres, ni se debilita con las críticas, porque sabemos quién es nuestro fundamento. Por eso un creyente edificado puede seguir sirviendo, seguir amando, seguir creyendo, aun cuando no vea resultados inmediatos, porque su estabilidad no proviene del entorno, sino del diseño interno que Dios ha formado en él. Entonces, mis hermanos, quiero que tengan en claro esto. La gratitud no es un adorno espiritual, es el sello visible de una vida edificada, plantada y edificada en Cristo. Cada palabra de agradecimiento debe nacer de lo más profundo de nuestro corazón, incluso en los procesos difíciles, porque el plan del maestro constructor no va a fallar. ¿Qué concluimos en este punto? Que ser edificados en Cristo es permitir que Él dé forma a todo lo que somos. Una vida edificada no se tambalea con el tiempo, con las circunstancias, ni se derrumba ante la presión, porque su estructura interna ha sido diseñada por Dios. La gratitud no surge de lo que se ve, sino de lo que está edificado en nuestro corazón. Cuando Cristo es el fundamento y la medida, el alma aprende a agradecer, no solo por los resultados, sino también por el proceso. El tercer verbo que usa Pablo, el tercer punto, es confirmados en la fe. Y esto da estabilidad de una gratitud firme. ¿Cuál es la imagen de la confirmación? Solidez después de la prueba. Pablo utiliza este término confirmados, que significa hacer firme, significa consolidar, significa establecer después de haber sido probado. Si nosotros pasamos la prueba, hemos sido confirmados. Si no, necesitamos continuar en el proceso. La idea de ser confirmados en la fe no es solo poseer una creencia, no es solo pertenecer a una religión, a una iglesia, no. Es haber alcanzado una fe probada, una convicción que no cambia ante la adversidad. Mientras arraigados habla de profundidad y edificados habla de estructura, confirmados apunta a consistencia. Consistencia. Cuando hacen un puente, le ponen la carga sobre el puente para ver si sostiene, si tiene consistencia, si es suficientemente firme, si puede permanecer en pie después de toda la carga que lleva. Y Pablo no está hablando de una fe emocional, sino de una fe que va madurando a través de la experiencia y a través del tiempo. La confirmación de la fe
sucede cuando el creyente ha pasado por procesos de duda, de dolor, de tempestades, de adversidad, pero elige seguir confiando. Esa permanencia hace que la fe deje de ser solamente una idea religiosa, un adorno religioso, y se convierta en una realidad estable. La fe que es confirmada es aquella que ha pasado del entusiasmo al carácter. Y una fe confirmada no se tambalea. Una fe confirmada es aquella que ya no depende de los cambios externos, sino de la naturaleza inmutable de Dios. Es el proceso, mis hermanos, de crecimiento espiritual. Muchos creen con fuerza mientras todo está bien, pero se quiebran cuando llegan las pruebas. Y la confirmación de la fe ocurre precisamente cuando lo que antes nos movía deja de hacerlo, porque algo más profundo, la convicción, ha tomado lugar de la emoción. Y nos ha dicho, no es por emoción, es por convicción. La fe confirmada no vive de explicaciones, sino de confianza. Y este es el punto en que el alma aprende a decir, aunque, Señor, aunque no entienda todo, yo sigo confiando en ti. Yo sigo creyendo. Y déjame decirte, no es pasividad, sino es reposo, es tranquilidad, es paz en medio de las dificultades. No es resignación, es certeza. La fe se confirma cuando, tras haber sido sacudida, permanece intacta en su esencia y no nos tambalea, no nos hace caer. Ser confirmados en la fe no significa no sentir debilidad, significa no rendirse ante ella. Es mantener un corazón firme cuando los sentidos y las circunstancias son contrarias. Y esa firmeza es la que genera gratitud estable, no porque esté resuelto todo, sino porque el alma ha comprobado que Dios es nuestro Dios y que nunca nos ha fallado. Por eso, ¿cuál es el proceso de confirmación? Cuando la fe deja de ser algo acá, una idea mental, o deja de ser algo que leemos en la palabra y se convierte en nuestro carácter, se vuelve carácter. Toda confirmación requiere ese proceso. Nadie es confirmado en la fe simplemente por lo que sabe, sino por lo que vive con Dios. Pablo no está hablando aquí de teoría espiritual, sino de una vida que ha sido probada y purificada. Por eso, mis amados, en cada etapa Dios permite circunstancias que nos confrontan lo que creemos, no para destruirnos, sino para consolidarnos. La fe se confirma, se prueba en el fuego y no en la comodidad de las bendiciones. Y cuando la fe pasa la prueba, cuando la fe pasa de la cabeza al corazón, de la emoción a la convicción, entonces ocurre una transformación interna. ¿Cuál es esa transformación? Que el creyente se vuelve firme, que el creyente se vuelve constante, que el creyente no fluctúa hoy sí y mañana no. Ya no reacciona ante todo lo que sucede con una mente crítica y con una mente de falta de fe. Responde desde su confianza en Cristo Jesús. Y esa madurez es la que da lugar a una gratitud más profunda. No se agradece solo cuando se recibe, sino también mientras se espera, porque una fe confirmada no necesita resultados visibles,
para reconocer la bondad de Dios. Le basta saber que Él sigue ahí, pendiente al mando de todas las cosas. Entonces, en conclusión, ser confirmados en la fe es alcanzar el punto perfecto donde la confianza en Dios se vuelve inamovible en nuestras vidas. Es la madurez espiritual del creyente, que ha pasado por procesos, ha sido probado y aún así sigue creyente, sigue creyendo, sigue firme, sigue estable. La fe confirmada es la columna vertebral de una gratitud firme. Yo he visto a través de mi experiencia muchos creyentes que pasan, incluso por aquí, por nuestras transmisiones, hoy día están y viene la prueba y se van. Solo quien ha sido estabilizado en su fe puede mantener una actitud agradecida en todo tiempo. Y en esa estabilidad, la gratitud deja de depender del entorno y se convierte en una expresión constante de confianza en el carácter inmutable de nuestro Dios. Y viene el último verbo, ser llenos de gratitud. Esta es la plenitud, la expresión visible de una fe madura. Como se les enseñó, dice Pablo en Colosenses 2:7, llenos de gratitud. La enseñanza moldea nuestra fe. Pablo cierra este versículo subrayando un principio que la iglesia moderna necesita recordar. La gratitud madura no es espontánea. La gratitud se enseña y cuando se enseña se debe aprender, se aprende. Por eso añade la frase, como se les enseñó. O sea que la fe no crece sola, ni la gratitud surge del instinto. Ambas se forman mediante la enseñanza correcta y la práctica constante. Y lo que estoy haciendo es eso, enseñarles. El apóstol Pablo sabía que lo que se enseña de Cristo determina lo que se vive en Cristo. Si la fe es el cimiento, la gratitud debe ser el fruto. La enseñanza es el proceso que conecta las dos cosas. Lo que se aprende de la palabra no está destinado a inflar el conocimiento, sino a transformar la respuesta de nuestro corazón. Por eso un creyente verdaderamente enseñado en la palabra no solo aprende doctrinas y versículos y conceptos y conocimiento, sino que debe aprender carácter. La fe bien construida produce gratitud visible y la enseñanza sólida no se mide por cuánto se sabe, sino por cuánta gratitud generamos ante la vida. Cuando alguien ha sido formado en la verdad de la palabra, su primera reacción ante cualquier circunstancia no es la queja, sino el reconocimiento de la gracia del Señor. Y aquí Pablo nos dice después de esto, llenos de gratitud, llenos, desbordados interiormente de gratitud. Pablo no dice con algo de gratitud, sino llenos. Y la palabra llenos es rebosar, es desbordar, es abundar sin medida. El salmista decía, mi copa está rebosando, está llena.
Y es la imagen, mis hermanos, de una copa que se llena tanto que no puede contener su contenido. La gratitud que viene de una fe madura no se expresa en medida, sino en abundancia. No depende de lo que nos pase diariamente en la vida favorable, sino del estado interior de nuestra alma. Por eso estar llenos de gratitud es vivir constantemente de la gracia de Dios en cada detalle de nuestras vidas. Es mirar la vida y ver la huella de Dios en lo grande, en lo pequeño, en lo que entendemos, en lo que no entendemos, en la bendición o en la prueba. Una persona que está llena de gratitud no se centra simplemente en lo que nos falta, sino en lo que hemos recibido. A veces nos preocupamos tanto por lo que nos falta, pero olvidamos todo lo que hemos recibido. No mide su vida con carencias, sino por evidencias de su fidelidad con el Señor. Y esa plenitud interior produce gozo, produce paz, produce estabilidad y produce una vida que está plantada en el Señor. No porque todo esté perfecto, sino porque Cristo habita en nuestro corazón con suficiencia y en abundancia. Cuando tu corazón rebosa de gratitud, el entorno lo percibe. Se nota en tus palabras, se nota en tus decisiones, se nota en el trato que tú le das a los demás, porque la gratitud madura, mis hermanos, es como nuestra predicación silenciosa. Revela que el alma ha entendido que todo lo que tiene proviene de la bondad y de la misericordia del Señor. Y Pablo vincula la enseñanza y la gratitud. ¿Por qué? Porque sabe que una doctrina mal asimilada produce orgullo o indiferencia, mientras que una doctrina bien trazada con la palabra produce humildad y gratitud. Quien ha sido instruido verdaderamente en la palabra no busca reconocimiento, busca servir con alegría. Mis hermanos, una iglesia madura no se reconoce por su crecimiento numérico, sino por su gratitud sincera delante del Señor. Donde hay enseñanza sólida, hay corazones agradecidos. Donde hay gratitud abundante, hay fe genuina. El desbordamiento de la gratitud es señal de que la fe ha pasado de la mente al corazón, de la teoría a la experiencia y de la palabra a la práctica. Por lo tanto, mis hermanos, estar llenos de gratitud, yo creo que es el punto más alto del crecimiento espiritual. Eso es lo que describe Pablo en estos dos versículos. Porque después de haber sido arraigados, edificados, confirmados, el creyente madura al punto de vivir en constante gratitud. Y esa es la plenitud. Esa es la evidencia visible de que nuestra fe está completa, de que nuestra fe no es una simple emoción ocasional, sino una actitud permanente de reconocimiento a Dios. Quien vive agradecido tiene que demostrar que ha sido bien enseñado, profundamente arraigado y firmemente confirmado. Así es de que mi pregunta en esta mañana es: ¿están arraigados en Cristo? ¿Están edificados en Cristo? ¿Han sido confirmados? Si estas tres cosas han sucedido, entonces tú estás lleno de gratitud.
Esa es la conclusión de lo que quiero y de lo que quise enseñar en esta mañana. Permíteme finalmente darte 3 enseñanzas prácticas en este día. La primera, agradecer en los procesos, no solo en los resultados. Una fe confirmada se demuestra cuando aprendemos a agradecer antes de ver el resultado. Muchos vivimos esperando que las circunstancias cambien para entonces dar gracias a Dios. Pero Pablo enseña que la gratitud es parte del caminar. Así como recibieron a Cristo, vivan ahora en Él, dice. Eso significa que la gratitud no es una reacción, sino un estilo de vida. En lo cotidiano, ¿esto cómo se traduce, pastor? En algo sencillo pero profundo. Agradece a Dios en el proceso que te encuentras. Cuando algo se demora, cuando un plan que trazamos no sale, cuando una puerta se cierra, el corazón maduro dice, gracias, Señor, porque estás obrando aunque no lo vea. Esa actitud va a cambiar la atmósfera del alma y va a convertir la espera en adoración. Practicar esto cada día transforma tu enfoque. Ya no vives esperando señales, sino confiando en la dirección de Dios. Y agradecer es el proceso de reconocer que su mano sigue guiando incluso cuando el mapa parece confuso. La segunda enseñanza, mis amados, revisa lo que alimenta tus raíces. Cuando Pablo dice arraigados en él, es porque toda raíz se alimenta de algo. En la práctica, eso nos lleva a la pregunta, ¿de qué se está nutriendo mi corazón? ¿Qué estoy dejando entrar a mi corazón? Si lo alimenta con lo negativo, con comparaciones, con quejas, con críticas, con amargura, con ansiedad, las raíces van a absorber todo eso. Pero si lo nutres con palabra, con adoración, con comunión, con confianza, con fe, vas a crecer en paz y en estabilidad espiritual. Una vida agradecida no nace del esfuerzo emocional, no, sino del alimento correcto. Quien pasa tiempo con Dios desarrolla una sensibilidad diferente. Empezamos a notar la gracia en lo ordinario, el milagro en lo pequeño, en lo cotidiano. Y por eso una forma concreta de aplicar este pasaje, este mensaje, es revisar tus fuentes diarias. ¿Qué consumes? ¿Con quién conversas? ¿Qué dejas que moldee tu día, que trace tu día, que trace tus ánimos, tus esperanzas? ¿Qué recibes cada día? Y la tercera enseñanza, convierte la gratitud en una práctica diaria, visible. Pablo habla de rebosar de gratitud, de ser llenos de gratitud. Y ser llenos implica eso, manifestar de lo profundo de nuestro corazón hacia afuera lo que está ocurriendo dentro. Debemos nosotros de ser agradecidos con palabras, con gestos, con actitudes.
que reflejan la obra interior de Cristo en nosotros. Y una forma práctica de hacerlo es establecer 3 momentos diarios. Primero, al despertar, agradece por un nuevo día antes de pensar en tu agenda, en lo que tienes pendiente. Durante el día, segundo, agradece por algo específico que Dios te mostró, que Dios evitó, que viste la mano del Señor obrando de una manera palpable en tu vida. Y en la noche, al terminar el día, repasa 3 cosas por las que viste su mano en tu vida. Por eso esta semana vamos a estar pendientes de esas cosas pequeñas o grandes que Dios va a hacer